La pérdida de un hijo puede ser uno de los eventos más traumáticos que unos padres puedan tener, ya que en las primeras horas se puede experimentar una impotencia muy grande, acompañada de miedo, tristeza, incluso enojo y más aún si pasan los días y no tienes noticias sobre ellos. Ahora imagina encontrar a tu hija dentro de una caja enterrada en la tierra y sin vida. Bueno, esto es lo que le pasó a una familia en Alemania en los 80. 15 de septiembre de 1981, Ursula Herrmann, de 10 años, cenó en casa de sus tíos en Schondorf, Alemania. Salió de su casa en bicicleta y pedaleó a lo largo del lago Ammersee hacia la casa de sus padres en la vecina Eching, pero nunca llegó. Cuando la familia de Úrsula se dio cuenta de que la niña llegaba tarde, comenzaron a buscar en el camino por donde ella habría venido desde ambos extremos, pero no encontraron ningún rastro de ella, por lo que denunciaron su desaparición esa misma noche. Una búsqueda de varios días por parte de la policía, bomberos y voluntarios, encontraron la bicicleta de Úrsula en una zona boscosa fuera del camino por donde ella hubiera ido en bici, pero Úrsula seguía desaparecida. En los días posteriores al secuestro, la familia de Úrsula recibió un total de 7 llamadas telefónicas de los secuestradores. No hablaron, sino que pusieron un conocido jingle de radio para identificarse. Si te preguntas qué es un jingle bueno, es una breve melodía pegadiza y fácil de recordar que se utiliza en campañas publicitarias o de marketing para promocionar una marca, producto o servicio. En este caso la que utilizaron los secuestradores fue el tono de una conocida radio de Alemania llamada Bayern 3. Sie hören Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. La familia también recibió 2 notas de rescate en las que se explicaba que el jingle de radio iba a ser el distintivo de llamada de los secuestradores, exigiendo 2 millones de marcos alemanes e instrucciones específicas pero incompletas para entregar el rescate. La familia de la niña pudo recaudar el dinero, no era gente adinerada, solo se hizo una colecta en el pueblo y el gobierno dio parte para poder tener la suma total y salvarla, pero las llamadas y cartas cesaron y el pago del rescate nunca pudo completarse. 19 días después de la desaparición de Úrsula, durante otra búsqueda policial a las 9:30 se escuchó un fuerte grito. En un pequeño claro a unos 800 metros del camino del lago, uno de los agentes chocó con algo sólido mientras sondeaba el suelo. Otro policía se acercó corriendo y, después de limpiar las hojas y raspar una capa de arcilla, descubrió una manta marrón que cubría una tabla de madera. Lo quitó solo para encontrar la segunda tabla, que parecía ser la tapa de una caja. Medía 72 centímetros por 60 centímetros, el tamaño de una pequeña mesa de café, estaba pintada de verde y estaba cerrada desde arriba con 7 pernos deslizantes. Usando una pala, abrió la tapa y miró hacia adentro. Allí estaba Úrsula. Su cuerpo estaba frío, sin vida. Más tarde se enviaron 2 detectives para darles la noticia a los padres de Úrsula en su casa, a pocos pasos de distancia. Mientras su madre estaba demasiado angustiada para hacer preguntas, su padre preguntó repetidamente, ¿habían herido a su hija antes de su muerte? La verdadera respuesta fue no. Una autopsia concluyó que Úrsula murió entre 30 minutos y 5 horas después de ser enterrada. Como no había signos de lucha, ni siquiera de movimiento, dentro de la caja, los médicos asumieron que había sido drogada de antemano, posiblemente con óxido nitroso. Parecía que los secuestradores habían planeado mantener viva a Úrsula. La caja, de 1,40 metros de profundidad, estaba equipada con un estante y un asiento que hacía las veces de inodoro. Estaba abastecido con 3 botellas de agua, 12 latas de Fanta, 6 barras grandes de chocolate, 4 paquetes de galletas y 2 paquetes de chicles. También contenía una pequeña y extraña biblioteca de 21 libros, desde cómics del Pato Donald hasta westerns, novelas románticas y thrillers con títulos como The Horror Lurks Everywhere. Había una luz y una radio portátil sintonizada en Bayern 3, la misma emisora que retransmitía el jingle del tráfico. Para que Úrsula pudiera respirar, la caja tenía un sistema de ventilación hecho de tubos de plástico que llegaban hasta el nivel del suelo. Pero quien lo diseñó no se dio cuenta de que sin una máquina que hiciera circular el aire, el oxígeno se acabaría rápidamente. La policía creía que estaban persiguiendo a más de un secuestrador, debido al tamaño y peso de la caja. Con un peso de 60 kilogramos, probablemente se necesitarían al menos 2 personas para transportarlo al bosque. Los perpetradores debieron conocer bien el bosque, porque habían elegido un lugar remoto dentro de él y habían evitado la atención mientras cavaban el hoyo y abrían caminos a través de la densa maleza. La investigación policial sobre el secuestro de Úrsula fracasó desde el momento en que se descubrió su cuerpo.
La escena del crimen fue pisoteada por las fuerzas del orden y los voluntarios, la caja fue excavada con maquinaria pesada y las pruebas en la escena del crimen no estaban aseguradas. En particular, las autoridades desestimaron la importancia de un alambre de campana colgado de los árboles cerca de la escena del crimen que ahora se cree que fue utilizado por los secuestradores para comunicarse. El caso permaneció sin resolver hasta mediados de la década de 2000, cuando se reabrió la investigación. Dado que el caso había sido clasificado como secuestro y no como asesinato, el plazo de prescripción iba a expirar pronto y la policía hizo un último esfuerzo para resolver el crimen. Las autoridades habían identificado a 3 sospechosos. Werner Mazurek, un mecánico de radio y televisión desempleado y con una montaña de deudas. Vivía cerca de la familia de Úrsula, tenía las habilidades para construir y equipar la caja, y su coartada inicial se vino abajo. Unos testigos vieron a Klaus Pfaffinger, un conocido de Mazurek, en su ciclomotor transportando una pala. Confesó haber cavado un hoyo a petición de Mazurek, pero luego anuló su confesión. Debido al alcoholismo, pudo haber sufrido un deterioro cognitivo y, según su esposa, era demasiado vago como para cavar un hoyo. Incluso cuando la policía le dio la orden de llevarlo al hoyo no pudo dar con el lugar y parecía desconocer el crimen más allá de lo informado en los medios. Un tercer sospechoso, un expolicía y cazador, parecía haber entrado en el radar de la policía, pero finalmente no pudo estar relacionado con el crimen. Para un crimen tan complejo, había sorprendentemente poca evidencia utilizable. Una huella digital parcial y el ADN encontrado en la caja no pudieron relacionarse con ningún sospechoso. La pintura utilizada en la tapa de la caja no pudo coincidir con la del fabricante. Sin embargo, los investigadores también tenían una prueba intangible, el jingle de radio. Sonaba un poco apagado y los oficiales sospecharon que el dispositivo utilizado para grabar y reproducir el jingle, una grabadora de carrete a carrete, tenía un defecto distintivo que explicaría la ligera desviación en el audio. Pasaron años, pero finalmente en 2007, Werner Mazurek fue nuevamente investigado y puesto bajo vigilancia policial. Finalmente, registraron su casa y recuperaron una grabadora. Un experto en audio lo comparó con la grabación del jingle de 1981, aunque Mazurek mantiene hasta el día de hoy que adquirió la grabadora en un mercadillo unas semanas antes de su arresto. En 2010, Mazurek fue declarado culpable del secuestro y posterior muerte de Úrsula Herrmann. Su presunto cómplice, Pfaffinger, ya había fallecido en ese momento. Las pruebas que llevaron a la condena eran circunstanciales. Una hoja encontrada en la escena del crimen procedía de un cobertizo al que Mazurek tenía acceso, tenía una mentalidad criminal. Por ejemplo, fue condenado años atrás por fraude, incluso asesinó al perro de su primera esposa, metiéndolo en un congelador solo porque, según él, estaba ladrando mucho y no se callaba, acción que llevó a su divorcio. Y no olvidar que tenía las habilidades y conocimientos para construir y equiparla. Sin embargo, Mazurek mantiene su inocencia y nunca se descubrió ninguna prueba directa, como huellas dactilares o ADN, que lo vinculará con la escena del crimen, ni ningún testigo lo ubica allí. No cabe duda de que varios aspectos del crimen han generado controversia a lo largo de los años, el más importante la grabadora. No todos los expertos están de acuerdo en que la grabadora encontrada en casa de Mazurek pueda relacionarse de manera concluyente con la grabación del jingle de radio, que fue el eje del caso del fiscal del distrito. Una segunda teoría se refiere a Úrsula Herrmann. Su familia no era rica y es posible que ella no haya sido la víctima prevista. El secuestro ocurrió cerca de un internado con estudiantes adinerados y su secuestro pudo haber sido un caso de error de identidad. Una tercera teoría también se refiere al internado. ¿Podrían haber sido los estudiantes los perpetradores? La escuela tenía un taller de carpintería donde se podría haber construido la caja. La idea de que un niño mantenido cautivo en un espacio muy pequeño y ser alimentado con galletas y leer cómics parece infantil. Y una de las notas de rescate tenía rastros de lo que parecía ser alta tarea de matemáticas de la escuela en la parte trasera. Aunque el caso está oficialmente cerrado, los periodistas y la familia de la víctima siguen teniendo dudas. Por ejemplo, ¿quién secuestró a Úrsula, Pfaffinger y Mazurek, estudiantes del internado o alguien más que pasó desapercibido? ¿De quién son las huellas dactilares y el ADN de la caja? ¿Era Úrsula la víctima prevista o la confundieron con una estudiante adinerada de un internado? ¿Por qué la policía no investigó más detalladamente el internado? ¿Estaban tratando de proteger a los hijos de familias ricas e influyentes de un escrutinio excesivo? Jamás lo sabremos y este es uno de esos casos que después de adentrarnos en él, nos trae más preguntas que respuestas. Espero que les haya gustado el video, no olviden en suscribirse para poder ver más casos como este ya que cada semana subo uno diferente.